El día de hoy, el día de hoy recuerden que el día de hoy es una noche de círculo de la palabra. Yo ya les envié un poquito, más o menos la temática que vamos a tocar. Para mí es muy importante que sepamos qué es el tonal y qué es el náhuatl. El día de hoy vamos a trabajar con el tonal. Tal vez ya tenemos un bagaje de qué es el tonal, ¿no? Decíamos nosotros, espero pues su participación, hermanitos. Es este. Espero su participación, sus, sus, este caso, sus opiniones de cómo ustedes lo han trabajado, ¿sí? Yo les recuerdo y les reitero que somos una energía súper importante como seres humanos, ¿verdad? Y nosotros intencionamos justamente toda la abundancia, toda la escasez que nosotros querramos, lo podemos intencionar. Y eso es algo súper hermoso, ¿verdad? Muy, muy hermoso en el ámbito del trabajo energético que nosotros estamos vibrando. Hay una, hay un ejercicio que el día de hoy precisamente se los quiero compartir a ustedes, que en su momento, cuando demos los tonales, lo podrán verificar ustedes y que le llamamos nosotros es atraer tu hijillo, ¿no? Que es, vamos a retomar nuestras manos como si fueran los abanicos, ya sea en una montaña, en un río, donde quieramos nosotros, absorber, absorber la energía de ese lugar. Nada más que ojo, no lo vayan a hacer algunos lugares con energía negativa, porque es ahí donde radica que a veces, pues, nos dañemos un poquito y dañemos este cuerpo que tenemos, que se puede limpiar, sí, ya lo saben cómo se limpia, pero pues es mejor, ¿no? Hacerlo con cuidado. A lo mejor un lugar donde sucedieron varios accidentes, hay energías ahí, mm, va a ser de vital importancia que sea un lugar donde ustedes se sientan contentos, ¿no? Entonces, nuestras manos son los que van a servir para atraer la energía. A lo mejor en una cascada está la energía del agua de Chalchihuitlico, ¿no? Cerramos nuestros ojos y en forma circular, ¿no? Lo empezamos a generar, pero lo empezamos a generar y sentimos justamente al momento de mover estas manos, empezamos a generar y al darle vuelta lo vamos acercando, lo vamos acercando, lo vamos acercando, nos ponemos en una posición de nuestra columna recta, lo atrapamos y como si absorbiéramos algún líquido acá. Agarramos la energía del río. Y al unirlo, acuérdense que estas son las partes donde vamos a absorber. Y lo retenemos aquí en nuestro pecho, lo máximo que podamos, y después soltarlo poco a poquito, sin lastimar nuestros pulmones. Algunos, algunos le llaman prana, alimentarse de la energía de la naturaleza. Nosotros le llamamos Xochiteolistli. ¿Qué es Xoch? De flor. Teo, energía sagrada. Listli, algo que no se puede percibir. ¿Qué quiere decir? Xochiteolistli, la flor, la esencia de esa energía del río. Lo empiezo a generar en forma circular, así, miren, en forma circular. De afuera hacia adentro hacemos nuestro círculo, porque estamos intencionando en atraer esa energía. Lo empezamos a vibrar con los ojos cerrados, lo empezamos a agrupar, la energía, se siente la energía, se siente la energía.
¿sí? Concentrados, lo atrapamos, lo retenemos y poco a poquito lo vamos soltando, lo vamos soltando, lo vamos soltando. Nuestras manos están acá. Después de que ya soltamos toda esa energía, lo abrazamos esa energía en forma de agradecimiento, con el agua, con el sol, igual. Vemos la puesta del sol, pero vamos, aquí sí el solecito a lo lejos se ve en un círculo. Este, este le hacemos de esta manera. Este gira hacia adentro y este gira hacia afuera. ¿Por qué? Porque lo que estamos intencionando hacia adentro, este dedo hacia adentro, quiere decir que estamos jalando nuestra energía para que lo tengamos de manera interna. Y esto hacia afuera, así. La derecha debe de girar hacia afuera y la izquierda hacia adentro. ¿Por qué la derecha? La derecha es el tonal, la energía luminosa calorífica única de cada ser humano. Este lo hacemos así y este así. Empezamos a generar. Después de que ya lo tenemos el solecito acá, lo estamos visualizando, nuestros ojos deben de estar fijos al solecito. Dejemos que las manos trabajen. Después de que ya sentimos calorcito, lo atrapamos esa energía ahí. Y al momento de inhalar y irlo exhalando, nuestras manos, aquí sí con el sol, lo juntamos nuestras manos acá. Como que le pegamos tantitito nuestra coronilla, nuestra mollera. Lo bajamos, tenemos el aire adentro. Lo vamos bajando, vamos sacando el aire de adentro, pero nosotros nos vamos recubriendo. Sale todo nuestro hijillo, nuestro aliento, sale todo nuestro aliento y también el aire que estaba dentro lo sacamos. ¿Por qué le tenemos que pegar aquí? ¿Por qué? Porque necesitamos que sepa, que despierte, porque lo estamos recubriendo de la energía. Y estos ejercicios es el alimento del tonal. Ujú. Apenas llevamos dos, ¿eh? Dos elementos, que es el agua. Hacemos círculos, ese sí en las dos manos, sin que uno vaya a lo contrario. ¿Eh? Y a este sí, tenemos que generarlo el solecito. No se preocupen, ustedes háganlo, inténtenlo. Si imagínense que es la energía del sol, lo atrapamos. Primero lo inhalamos, después, y como vamos exhalando, vamos recubriéndonos. Vamos recubriéndonos de esa energía luminosa del Totajtzin, de Totajtzin Tonali, de nuestro honorable Padre. Energía, luz luminosa. De hecho, nosotros también le llamamos al solecito tonal, energía, luz, calor. Tenemos la otra parte. Descalzos, apenas ya llevamos dos, ¿eh? No se preocupen, esto parte por parte. Lo voy a grabar el video, lo explico y se los mando en el grupo para los que me siguen en TikTok. Lo subo en TikTok, en YouTube, para que los practiquemos. Nuestros pies, el tercer ejercicio, nuestros pies debemos de estar descalzos. De preferencia este ejercicio hay que hacerlo en la tardecita. ¿Por qué en la tardecita? Porque la luz del sol ya calentó la madrecita tierra. A lo mejor en un contenedor este es mucho. ¿Este cuántos litros tiene? Híjole, tiene 2 litros. Este tiene 2 litros. No, de un litrito, de medio litrito, 500 mililitros. Lleven su agüita para este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer?
Nos ponemos descalzos, hagan de cuenta, estos son nuestros piecitos, ¿sí? Los unimos así, nuestros deditos deben de unirse de nuestros pies así, miren. ¿Se puede? Claro que se puede. Somos normales. Claro que al primer intento no lo vamos a lograr. No se preocupe. El intento, la disciplina, la perseverancia nos va a hacer, ¿no? Si se juntan nada más así, pero nuestros deditos que se junten estos, nuestros deditos de los pies que se junten, que se toquen, los ponemos en ese sentido, en esa unión, y agarramos la agüita, agarramos esta agüita, le vamos echando a nuestros piecitos, primero el izquierdo, después el derecho. Cerramos nuestros ojitos y desde acá intencionamos. Igual, jalamos el aire. Y hacemos igual. Ahora, con nuestros pies empezamos a levantar nuestros piecitos. Ta, ta, coordinando, como si estuviéramos caminando. Y vamos a sentir el calorcito de la tierra que está entrando en nuestros pies. Al momento de estar caminando, ¿no? Aquí va a estar trabajando y aquí vamos a decir, Madrecita Tierra, gracias por tu energía. Gracias porque calientas mi cuerpo y alimentas mi tornado. Ujú. Vamos a hacerle de esa manera. Es el tercer. ¿Por qué le tenemos que echar agüita? Porque el agua hace que el vapor, el atlachinoli, lo eleve esa medicinita a través de nuestros pies. Es una sanación, hermanito. El cuarto círculo, cuarto ejercicio. Si pueden poner una fogatita ahí, en su patiecito de ustedes. Vela no puede suceder ni con veladora, no. Tiene que ser fogata, leña. Agarren tabaquito, tabaquito, ponen un poquito abajo. ¿Por qué? Aquí sí hay que protegerse con el abuelito fuego. ¿Mm? El fueguito está en dual, ¿eh? Y eso, y eso es importante tenerlo, ¿sí? Le damos un poquito de tabaquito a abuelito. Le damos su tabaquito, hacemos nuestro recito con nuestro pan huevo, con nuestro ayacasle, como nos sientamos más armoniosos y vamos a abrazar a nuestro abuelito fuego. Aquí está la fogatita, ¿no? Con nuestras manos igual empezamos a generar. Tengan cuidado, el abuelito fuego es más juguetón, es travieso. Estamos generando. Casi a la puntita del fueguito, vamos de abajo, empezamos de abajito, vamos subiendo. Hagan de cuenta que este lap es la fogata, está, ¿no? Empiezo de abajo, lo voy subiendo, pero lo que voy a hacer como un triángulo, ¿no? La base está más amplia y vamos juntando nuestros pies, pero tenemos que juntar la puntita del fueguito. Ah, ah, ah. Atrapamos el abuelito fuego y lo hacemos como la energía serpentina. Pegamos nuestro corazón, que llegue esa energía a nuestro corazón. El abuelito fuego. Es el cuarto ejercicio, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el abuelito fuego? Cuando lo agarramos, que encienda el calor de nuestro corazoncito, porque ahorita vamos a ver qué tan importante es nuestro corazoncito. El último, el último es el hijillo. ¿Sí? Nos sentamos lo más cómodo que podamos. Algunos van a decir, no, yo lo quiero hacer acostadito, yo lo quiero hacer sentadito, yo lo quiero hacer así, bien sentado, derecho. Como se sientan cómodos. Ese sí es un poquito más tranquilo. Este último es trabajar con el aire. Cerramos nuestros ojitos y aquí lo vamos a trabajar con nuestros oídos, porque vamos a alimentar
nuestro cuerpo a través de nuestros oídos. Hacemos, empezamos, estamos respirando tranquilo. Vamos acercando nuestras manos en forma circular y hacemos esto. Jalamos el aire, inhalamos y cuando empezamos a exhalar, cuando empezamos a exhalar, sacar el aire, tapamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos limpiando nuestros pulmones, estamos limpiando nuestro hijillo y no vamos a permitirle que salga el aire aquí, sino que salga todo por acá, por la boca, ¿no? Y es muy hermoso, hermanitos. Es alimentar al tonar. Lo que algunas, les decía yo, que en algunas culturas le llaman el alimento a través del prana. ¿No? Hubo una anécdota con unos hermanitos, dice que llega el abuelito y les dice, oigan hermanitos, no se preocupen por mi almuerzo, por mi desayuno, yo solo me alimento de café con pan y prana. Y dicen los abuelitos que nos recibieron en ese hermoso lugar, ¿qué? Prana, consígueme prana. Sí, 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 voy, va corriendo y llega a una frutería. Oiga, ¿tienen prana? No, se nos acabó. Ah, bueno, va a una tienda y dice, oiga, ¿tienen prana? Prana, prana. No, pero nos llega mañana. Ah, bueno, y así no encontró. Y el abuelito, pues, tranquilo, ¿qué pasó? Dice, no, pues ya desayuné. Discúlpenos, no pudimos encontrar ese prana. Dice, bueno, es que el prana es alimentarse de la energía del sol, del aire, inclusive de las plantas, inclusive de las plantas, ¿no? Recuerden, con el agua, con chalchi, en una cascada, en un río, en el mar, en algún manantial, nuestra respiración siempre lo vamos a cuidar profundo. Cerramos nuestros ojos, lo vamos acercando a esa energía de la cascada. ¡Paz! Cubrimos nuestra mano, aquí vamos exhalando el aire, vamos cubriendo nuestro cuerpo. ¿Funciona? Sí. ¿Se acuerdan que casi 2 semanas yo estaba con tos y tos y tos? Fui con el abuelito y le dijo, oiga, esta tos no me deja. Dice, no, cúrate cúrate, sánate, sánate con el alimento de la naturaleza. Y ya me enseñó estos ejercicios y hoy les estoy compartiendo a ustedes. Saben que yo no me quiero quedar nada conmigo, sino que lo quiero que fluya, ¿no? El sol. Acuérdense que el sol, vemos aquí el solecito, ese sí combinamos, ¿no? Dentro y fuera, vemos al solecito, ¿no? Igual vamos acercándonos y sentimos, acá se siente la energía. Hacemos, atrapamos esa energía y lo traemos. Podemos hacerlo las veces que querramos, manitos, las veces que querramos. Y si lo practicamos del diario, ustedes me lo van a decir, nos da una paz interior, difícil de explicar, hermano. No se los quise compartir antes, esto me lo compartieron hace precisamente, hace 8 días, de martes, porque estaba con mi tos y tos y todo. Esto es sanación, man, ¿no? Ahora con la tierrita, recuerden, los pies descalzos, contamos nuestros deditos. A lo mejor no podemos juntarlos así, pero medio así, sí, que toquen, que se toquen, ¿no? Con un poquito de agua, pero debe ser en la tarde, recuerden, le echamos agua a nuestros pies. Y
Pero sentimos, debe ser en la tarde en la tierra, porque como el sol ya calentó la tierrita, vamos a sentir el vapor y vamos a empezar a levantar nuestros pies. Y aquí nuestra respiración va a estar trabajando. Sentiremos el vapor como absorbe. El atlachinoli es medicina. Estamos cargándonos de medicina, nos estamos cargando nuestro tonal, lo estamos alimentando. ¿Eh? El abuelito fuego, bueno, forzosamente tiene que ser fogata. Vela, no. Veladora, tampoco. Tiene que ser fogata. Tengo aquí mi fogatita, pues lo puedo hacer sentadito o paradito, dependiendo de cómo esté la fogata. Si está hasta arriba, hay que hacerlo paradito, ¿no? Recuerden, lo hago desde abajo y al final formo un triángulo, ¿no? Empiezo aquí a girar. Es decir, al mismo tiempo. Nada más con el sol, que uno para adelante, uno para atrás, no. Nada más con el sol. Todo lo demás es de afuera hacia adentro. Empiezo a hacer círculo y voy haciendo el triángulo. Hagan de cuenta, aquí está mi camarita, aquí está mi camarita. Es la punta de la fogatita. Ahí voy a encumbrar conmigo. Levanto, 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 levanto. Y agarro la punta del fueguito y lo agarro bajo mis manos y abajo cierro el círculo. Toco mis dedos, estos dedos. Cierro mi círculo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cargándome de energía. Estoy protegiéndome. Porque el tonal está aquí todo nuestro cuerpo. Ahorita les voy a explicar. Ujú. Y el último, como en estos ejercicios estuvimos utilizando mucho nuestra respiración, tenemos que purificarlo, ¿sí? Tenemos que purificarlo, pues vamos a hacer el ejercicio de inyectar, ¿no? Aquí, en los oídos. Estamos respirando profundo, disfrutando, con los ojos cerrados. Todos son con los ojos cerrados. Y termina nuestra sesión de ceremonial. Son muy bonitos los ejercicios. Espero y los puedan aplicar. Yo lo voy a dividir videitos cortitos para que ustedes puedan tenerlos, ¿verdad? ¿Por qué les presento yo estos ejercicios hoy y no el viernes y no el domingo que pasó, que vimos una temática muy hermosa también? ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de tonal. ¿Qué es el tonal? Nosotros que somos tonal puque, bueno, un tonal es nuestra luz, nuestra energía luminosa, es el calorcito que damos, ¿no? Y, y todos tenemos la misma energía luminosa, la misma luz. No, no. ¿Por qué? Zipactli tiene su propia luz. ¿De qué color sería Zipactli? ¿De qué rumbo es Zipactli? De Tlahuizlán para el rumbo poniente, sería color amarillo. ¿De qué color sería Yehyecal? ¿Rumbo norte, blanco o negro? ¿De qué color sería Blanco Cajli? y Blanco y negro. ¿Qué, Manognitzi? ¿De qué color sería Cajli? Rojo, la energía femenina. ¿De qué color sería Cuespali? Sur, azul jade o verde jade. Esa es como la energía.
el color de la energía. Pero no tan solo es eso. También es el color de lo que nosotros emanamos. Por ejemplo, yo puedo hablarles de mí. Ocelo, yo soy Ocelo. Mi energía es del ocelotito. Pero, pero mi color favorito es el verde. Me encanta el color verde. ¿No? Este, mi color favorito, verde. ¿Por qué será? Bueno, porque mi volátil es Xiutzili, el colibrí azul jade. Y ahora entiendo por qué me encanta el color jade. En mi veintena tengo a Huitzilopochtli. Soy panquetzalista, ¿no? Y todo eso es ese entendimiento. Digo, por eso me encanta el color verde, ¿no? Entonces, todo eso, hermanitos, es el entendimiento que nosotros vayamos aprendiendo de nuestro tonalito. Ahora bien, para algunos, si no, pues mi rumbo cósmico, un ejemplo, ¿no? Mi rumbo cósmico es cobar, es el color amarillo, ¿no? Al igual, mi color, mi color favorito es verde, negro y blanco. Y Ocelos es del rumbo del blanco y negro, pero también el verde, ¿no? Entonces, ese es entendimiento que debemos de ir dando. Ahora, mi es lo que nosotros proyectamos, hermanitos, es el color, la energía luminosa, pero no tan solo es eso. La otra energía luminosa es nuestra energía positiva o negativa. Cuando llega a un lugar una persona que es agradable, que te da esa confianza, dice, qué bueno que este cuate venga, si ya estamos ahí platicando, ¿no? Pero llega un ogro. No te me acerques desde allá, tú párate, porque no me puedes acercar a mí. Dices, ya, no. También esa es la energía. La energía calorífica es el calor humano. Lo que yo les decía. Vengas, hermanito, mira, vamos a platicar. O sea, eres empático, lo que ahora le llamamos. Eres una persona que se deja querer. Dice la abuelita Zipacli que se deja papachar, ¿no? Y eso es bueno, hermanito. Es parte de nuestro tonal, ¿no? A eso se refiere. Por eso yo en la portada les puse esta energía, ¿no? El abuelito Tonatiu, por ejemplo, está alimentando a este personaje a través de su ombliguito, ¿verdad? Le está dando esa conexión, la conexión ancestral. ¿Con quién? Con su mamita, con su mamá. Todos dentro del vientre de nuestra mamá nos alimentamos con nuestro ombliguito. Y por eso está dando la energía. ¿Y por qué? Ay, ¿y cómo sabe usted que es Tonatiuh? Por su cabellito es de color amarillo, por este tocadito que tiene aquí en la parte de atrás, el solecito, ¿no? Y es algo importante los que tienen el tonale de Coatl, Miquisli, Mazatl y Tochtl. Tienen mucha conexión con Tonatiuh. Les encanta. Yo conozco a un abuelito que le encanta Tonatiuh y saluda. Lo he visto en sus videos, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanitos, es el tonal, es la energía que emanamos. También les puse aquí otro, Chalchihuitotoli. ¿Se dan cuenta que el Chalchihuitotoli es el guajolotito de Jade? Representa de los tecpas, los que son tecpas. El fluir, el no detenerse. Pero para lograr que nosotros encontremos nuestra luz, nuestra energía como Chalchihuitotoli, ¿qué necesitamos?
empoderar nuestro tercer ojo, nuestra percepción, nuestra intuición. Y aquí nos lo está diciendo claro, hermanitos, miren, empodera aquí. Y para ello tienes que hacer todos esta ciclicidad de ejercicios. Algunos de los ejercicios les acabo de compartir, ¿sí? Y me fascina esta imagen del tonal Owali porque representa justamente los cuatro rumbos, la medicina, representa el yolot, representa la conexión del yolot con el trabajo con yolot, lo que estamos viendo, con el trabajo del corazón. Asimismo, tenemos aquí un Ishkimili, el trabajo que no se puede trabajar con los ojos. Y todo ese trabajo elevado, trabajar con estas plumas, si se dan cuenta, son 5 plumas que nos ayudan a transformarnos para elevar nuestros anhelos, nuestros objetivos más elevados. Pero para ello tendremos que trabajar con el acecho, ¿eh? Este es Ocelo, te está acechando. Está atento para atrapar ese momento preciso. Pero para ello, también nosotros como Zipacli debemos de aprender a, a cazar, a observar. El Zipacli está observando y a percibir. Por eso tiene un cuchillito de té. Todo esto, hermanitos, aquí tiene 2 tecpas. Luz, conocimiento. Muy bien. Entonces, a todo esto, el día de hoy, con esto les quise dar la bienvenida hoy en esta noche de círculo de estudio, de compartir, ¿verdad? En esta búsqueda que todos estamos entendiendo y percibiendo, en esta búsqueda de reencontrarnos con nosotros mismos, pero también de encontrar la forma de poder ayudar a los demás. Nadie puede ayudar a otro si no está dispuesto a ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás. Teotlapastili, ¿qué es Teotlapastili? Sagrada sanación o sagrada medicina. La palabra es una sagrada medicina. Como esta imagen que les muestro yo aquí, a mí me gustó mucho. Si se dan cuenta, tiene las manos de quién? De Itzpapalot. Sus garritas, vean. Es de Itzpapalot. Atrás de él, de ella, lleva su sustento rojo y azul. El azul, la fuerza de voluntad. Rojo, la energía que le vibra. Y flores, estos son flores, el florecimiento, hojitas también de maguey como medicina, flores de maguey. ¿Ah? Y aquí tiene un instrumento. Está haciendo esa búsqueda con los maicitos en los 4 rumbos. ¿Sí? Espero darles este domingo una charla, el trabajo con los maicitos. Cómo buscar, decimos nosotros, cómo prevenir, cómo sanar con los maicitos. ¿Sí? Ahora bien, sanar con la sagrada energía del tonal en armonía con toda la hermandad. Esto lo podemos sanar nosotros dentro de este trabajo. Si se dan cuenta, aquí hay una reunión, algunos lo llaman Teumuanchan, el lugar de nuestro origen, algunos lo podemos emplear como una reunión, es una danza femenina, aquí todos son energías femeninas, son 12 que están alrededor, más la abuelita que está al centro.
Y el otro abuelito que también están al centro. Tenemos aquí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con el que está al centro, abuelitos, más este. Aquí también está Mictlancióhuatl. Todo esto nos habla de esa reunión que como el que estamos haciendo ahorita. ¿Por qué este Homo Ancha? Pues es nuestro origen, estamos regresando a nuestro origen, a nuestro pasado, a nuestro entendimiento, porque es lo que estamos buscando el día de hoy, ¿no? Ahora bien, ¿por qué tenemos? ¿Qué es lo frío y lo caliente del tonal? Este que les comparto es una ceremonia que hacemos de iniciación para los hermanitos que, que trabajan, por ejemplo, los macuilti, que trabajan el tonalama, ¿no? 4 días, los que somos adultos, como ya estamos nosotros ahorita, nos dan 4 días de ayuno. Y creo que en la danza del sol y danza de luna igual son 4 días. Entonces, en esta danza, en este trabajo, lo que hacemos es cuando es un niño, nace, hagan de cuenta que si hoy nació, le dejamos 4 días, ya se le siembra el nombre. Ujú. Claro, cuando es un recién nacido, le damos 4 días, se le siembra, no se hace su tonalito y se le hace la siembra del nombre. Es toda una ceremonia. El agua y juntamente con el fuego que lo había calentado desde su venida al mundo terrenal, desde el mundo terrenal, se le da a la cabeza del niño o niña 4 vueltas, primeramente 2 vueltas a la izquierda y 2 vueltas a la derecha. Agarro la velita o agarro una pequeña antorcha y una jicarita de agua, le damos, mira, esta es mi izquierda, 2 vueltas y otra vez 2 vueltas en la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? En esta ceremonia lo que estoy haciendo es trabajando para que el niño, para que la persona entienda que debe de trabajar su transformación, su cambio, ¿sí? Lo estamos encaminando a que se convierta en ese nahualito. ¿Por qué? Porque fuego y agua, que nace un tercer elemento, que es el atlachinoli, el vapor. Y atlachinolin es medicina. Después de que le di 2 vueltas, 2 vueltas, ahora sí, vamos a asignarle su nombre. Ujú. Se le asigna un nombre, la siembra de nombre, ¿sí? Para los papás se les da 4 granitos de maíz, amarillo, blanco, rojo, azul. Se les da estos cuatro granitos de maíz. Representan los 4 Tezcatlipoca, Ok. representan las 4 razas humanas, representan los cuatro, cuatro rumbos cósmicos, representan nuestras 4 extremidades, representan el sustento espiritual, físico, energético de nuestra raza humana, esos 4 granitos. Y le decimos a los padres, estos 4 granitos de maíz los tendrán que sembrar, los tendrán que cuidar, tendrán que observar que el sol le pegue,
Antes de sembrarlos, dejen 4 días en el sol y 4 días en la luna. O sea que con la jicarita póngalo donde no lo vaya a tirar un ave o algo así, pero que les pegue directamente el sol y la luna, que se carguen de las dos energías. Como ya se le hizo su tonal, ya se le da su nombre. Y si quieren de una vez sembrarle su nombre, se le puede sembrar. Sí, ¿no? Ya hicimos su tonal, ya le sembramos su tonal, pero los papás son los que de ese momento pasan 4 días de su nacimiento, van a empezar ya a decirle al niño su nombrecito ya, que se empodere. Pasan 13 años, a los 13 años, se le lee nuevamente su tonal, pero ya lo entenderá porque en esa formación de 13 años ya van explicando, le van diciendo qué es lo que tiene que trabajar. ¿Mm? Hagan de cuenta que si es Malinali, pues tendrá que empezar a hacerlo, a alimentar su tonal. Entonces, algunos dicen es que el tonal es frío y caliente, claro, está en forma dual. El agua al frío, pues el fuego es lo caliente. Esta ceremonia del fuego y el agua se le encomienda al Tlamatini, al Tonalpúquetl, al Pastecatl. Para los abuelos del círculo, la creencia que el cuerpo es un receptáculo. Este cuerpo es algo como un contenedor, lo que yo les decía, ¿no? Que yo les decía también es y el chiquiscali, una cajita. Es un receptáculo de fluidos anímicos, de fluidos poderosos, fríos y calientes, que sirven para el correcto, que sirven para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y la armonía del espíritu emocional, físico, nahual y tonal. Esta ceremonia representa para todos los que se unen en esa ceremonia, para todos los que se unen en esa ceremonia representa que nosotros vamos a empoderar su tono. ¿Cómo lo concebimos el tonal nosotros en el circo? La concepción del tonal es vista por los huehuetecolotl como una materia luminosa, o sea que como si fuéramos, ¿han visto ustedes las luciérnagas en tiempo de lluvias, no? Esos insectos que su colita tienen luz, prenden y apagan a voluntad. Así es nuestro tonal, es nuestra luz. Nuestra sonrisa es una luz. Nuestra tristeza es una luz. Que si es positiva, si es negativa, depende de nosotros, hermanito. Como una materia luminosa y brillante, en la actualidad, dicho elemento es pensado como una energía de calor corporal que, que al portar el más igual la energía necesaria para actuar. Actualmente tenemos un calor corpóreo de nuestro cuerpo, tiene un calorcito. Cuando ya morimos, pues está frío nuestro cuerpo. ¿Verdad? Es ese calorcito, ese es el tonal, ese es el calor. Cada ser humano en sí contiene una chispa de energía sagrada. También le decimos una chispa de energía divina, esa luz. ¿Y cuándo lo activamos, hermanitos? Cuando, Tengo que ver con estos muchachos que no cuando lo, me... cuando activamos esa energía, cuando compartimos conocimiento, cuando activamos esa energía, cuando nos concentramos con esos ejercicios que les expliqué,
para poder trabajarlos y aplicarlos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo más? Cuando en nuestro trabajo intentamos nosotros armonizar. Digo intentamos porque hay gente que no, por mucho que le digas que es necesario trabajar en equipo, en armonía, y no entiende. ¿Cómo me vas a cambiar tú? Dice la canción, así nací y así moriré. Yo creo que no. Tenemos que hacer esa armonía, ¿no? Cada ser humano tenemos nuestra propia energía, esa chispa sagrada, que en algún momento, con nuestra palabra, con nuestro actuar, con nuestra enseñanza, con nuestro caminar, enseñamos a los otros. A veces pensamos, nada, pues sí, hablo, explico, grabo videos y pues nadie se da cuenta, ¿no? Muchos aprenden de eso. Y esa es la chispa divina que hace vivir al mundo. Es esa sagrada que hace, energía divina que hace vivir al mundo, esa energía que nosotros damos. Somos luces, somos estrellas. Las estrellas están juntos. En la oscuridad de la noche vemos, sí, hay muchas estrellas, pero cada uno brilla con su propia luz, brilla con su tonal, con su energía. Y para ello los abuelitos tuvieron que observarlos. En última instancia, esta energía deriva del sol. Esta energía que tenemos deriva del sol. O sea, depende del sol. ¿Cómo alimentamos ese tonal? Con el sol. ¿Cómo inhalamos el sol? Nos cargamos del sol. Es un alimento. Si gustan, practíquelo hoy, mañana en la mañana. Yo lo hago de esa manera. En el transitar de aquí de su casa al trabajo, hay un lugarcito muy hermoso donde 6:45 o a las 7 en punto hay que estar ahí, estar esperando. Viene a salir, claro, cuando viajo, pero cuando me quedo allá ya saben, mi lugar favorito, como viene saliendo, estoy esperando. Viene saliendo y entonces cuando viene saliendo podrás observarlo y hacer ese ejercicio, ese alimento. No es un alimento literal físico, es un alimento espiritual, es un alimento energético, que al final de cuentas, el alimento físico pues lo podemos encontrar en lo que nosotros nos alimentemos, ¿verdad? Nuestra energía sagrada, una parte de la energía solar llega a nosotros bajo la forma del calor corporal, que los nahuas llamamos tona o tonal. El tonal se transforma por la sangre y se difunde el calor vital tanto al corazón, sede de Yolía vida, como, aquí ándale, como al resto, como al resto del organismo. Ya. ¿A dónde encontramos nuestro tona? Tona es la sangre, es el calor corporal que fluye por todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos nosotros empoderar ese tona, esa energía? Con el sol, con el agua, con la tierra, con el aire, con el fuego, con Tepeyolotl y con la montaña. ¿Sí? Por eso les enseñé esos ejercicios, porque justamente esos ejercicios es lo que nosotros debemos de trabajar. Y todo en armonía. Gira todo nuestros tonales, gira todo a través de esas energías. Por eso les puse este. Es el Amosh Libor. El punto central es Miquisl. Inicio y fin de la vida, Miquisl.
la muerte. Ujú. O acaso, si nosotros queremos cambiar, no debemos dejar morir a esa energía negativa, a esa persona que se la pasa cansado, que no, que yo no, ya no quiero trabajar. Hay que dejarlo morir. Y chequenme ustedes. Hay 4 energías básicas que debemos de trabajar para empoderar nuestro tonal. Es Atl, fluye, sé transparente como el agua. Y al ser transparente como el agua, pues es el hecho de ser honesto, de actuar con justicia, como nos lo muestra aquí el mate postli. Tener esa justicia como el agua. Sé justo, disciplinado, transparente, perseverante. Tenemos aquí a Itzcuintli, ¿no? Que representa justamente el Itzcuintli, representa la lealtad, representa la guía que nosotros podamos tener. Osomatli, una de las grandes cualidades de Osomatli, que es la alegría, la de vivir con esa actitud positiva en donde nosotros podamos vibrar y dar ese tonal que nosotros tenemos. Y ahí también tiene su mate post, le dice, también es trabajar con justicia, esa justicia que emane, que demos a través de esta alegría. O a lo mejor alguien de nosotros que estamos aquí reunidos, las 18 personitas, las 18 energías que estamos aquí, a alguien le gusta que trabajar, vivir, comunicarse, armonizarse con personas que son muy amargadas, que son personas que no ven sentido a la vida. Yo digo que no, no. Y también dice como Somatli, debemos de ser esas personas, pues que tampoco abusemos de ser traviesos, de contar chistes, y no, también hay que armonizar, hay que trabajar con justicia. Malinali, medicina, hermanitos, medicina. El perrito es lealtad. Pero ¿a quién le vamos a ser leales? Primero, a nosotros, a nuestros objetivos. Si nosotros sabemos el valor de la lealtad, de la aventura que nosotros hagamos, vayamos a pasear y regresemos, por eso decimos es que ando a pata de perro, ¿no? Pero regresamos a nuestro lugar de origen. Nos dice, no te olvides de dónde vienes. Puedes irte al fin del mundo, pero no te pierdas tú mismo. Y Malinali, pues es la medicina, hermanito, la medicina. Y si se dan cuenta, estos 4 rumbos, todos están emanando ¿qué? Tonali. Recuerden que el tonali es la sangre. ¿Eh? Miren, cheque. No les pegaron con el hacha y ya están sangrando, están ofrendando la sangre. No, están dando su tonal, su energía. Sí, hermanitos. Esta imagen está súper hermoso. Es toda una biblioteca. Esto es una vida. Chéquenme ustedes, son 4 rumbos. Son los tonales ahí presentes. ¿Por qué los ponen esto en las esquinas? Porque son básicos. ¿Para qué? Para alimentar nuestro tonal. Ujú. Pues hermanitos, me encantaría seguirles platicando, pero para mí es muy importante escucharlos también a ustedes. Hoy es un día de círculo de la palabra y tratando de replicar, es como lo hacemos con los abuelos. Igual ahorita así como estamos, pues aquí nosotros estamos en una plataforma, todo en círculo. Es como ahorita a lo mejor ahí pues no hay ningún este, pantalla donde nos proyecte el abuelito, ¿no? Pues se para él, empieza a explicarnos, nos enseñan ejercicios, nos enseñan
ahora sí, cómo lidiar con todas nuestras situaciones, cómo sanar. Vaya, ellos dicen, yo te lo ofrezco. Si me lo quieres recibir, está bien. Y si no, no pasa nada. No te pierdes de nada. ¿Por qué? Porque todavía no es tuyo. Para que sea tuyo, para que sea tu Neltilisli, lo tienes que aplicar. Ahorita los 5 ejercicios que les mostré o 6, ya ni me acuerdo, ¿no? Yo les mostré, yo les pongo ahí. Todavía no son de ustedes. ¿Por qué? Porque todavía no la práctica. Cuando los hagan y aprendan de esas energías vibrantes, sabrán lo hermoso, lo que yo les quiero transmitir. Cierro esta plática para iniciar con las participaciones. Hay cosas, hermanitos, para los que ya lo han vivido, hay cosas que son difíciles de explicarlos con palabras. Las palabras quedan muy cortas. Cuando los aplicas, lo sientes y hay cosas que no los puedes expresar. No sé, no hay palabras. Al menos a mí me pasa. No encuentro palabras. Nametzelia, nocniwan, nametzelia, y canochi no yolo, pai, yogualtequillo. Los recibo con todo mi corazón en este círculo de trabajo, en este círculo de huevo de color, topiltzin, mica, mawiso. ¿Qué quiere decir la última frase? Abuelito, abuelito iniciador de todo de este círculo, el tecolotito sabio, el que sirve con su permiso, con su honor, con lo más puro que tenemos, que es nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra energía sagrada de Hiyot, iniciamos este círculo. Nekriwan, Amonochti, y Mawisor, Maticompeo Altica y Tequilist. Hermanitos, con mucho honor y mucho respeto, empecemos este trabajo. Kawitl, Tikpiaske, Macuili Kawitzin, y con Tinochti Tihuelisque, Tiquistosque, Tleno Toyolo Kineki, Tleno Tutlamachilis, Kineki, Amechilis, Guantechilis Tinochti. Hermanitos, vamos a tomar la palabra como máximo 5 minutos para que todos podamos compartir lo que nace de nuestro corazón, lo que nuestra mente nos dicta a través de nuestro aliento y con honor y con respeto de cada uno de nosotros, podamos escucharnos y entendernos y aprender de uno y el otro. Como Mahuizotzi, Nejua, San Nitopiltzi, Camuhuánica. Con su permiso de ustedes, yo solo soy un servidor que está bajo el mando de ustedes. Tlazocamati. Hermanito Yahuye Yekatzin, por favor. Tlazocamati, Temachtiani, Tlazocamati, Neoniwan, Tlazocamati, Acatl, Tlazocamati, Inispanchingo ni Yolotzin, Neguanotoca, Chicome Yauyejecatzi, Miscoat, Pactiani. Agradecidos a los hermanitos, pido permiso a usted, permiso a la palabra, permiso al viento, permiso al agua para que fluya adecuadamente. Los círculos de, 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 del- de nuestro corazoncito, de esta casa de Huehuetecolot, nos dan la oportunidad de compartir y aprender mutuamente, porque todos somos maestros, todos somos alumnos a la vez. Por
parte muy querido y muy de experiencia mutua. Las energías se mueven en todo instante, en todo momento. No, la energía ahí está plasmada como en el macro y en el microcosmos, en todo momento y en nuestra conciencia. La parte de nuestro tonal, el tonali, es la parte de la luz y de la conciencia, porque yo lo veo la percibo desde mi corazón y de, de las experiencias de los ejercicios y ya llevo digamos, con usted y los demás hermanitos que hemos aprendido las experiencias de ir haciendo estos ejercicios diarios a las 3 de la mañana, a las 5, obviamente dependiendo de nuestras actividades, ¿verdad? Ujú. Y ha ayudado bastante a tomar conciencia. Yo he tratado de compartir un poco de lo que yo sé en las tres partes de las medicinas eh, como parte de, de Yehualpatecatsin, ¿no? Como Tonalpacatsin también, también en la parte física, o sea, es el conjunto de todo, ¿no? También en Teoitzin, ¿no? La parte de esa energía sagrada, y es en verdad enriquecedor porque te vas dando conciencia de que el tonal es ese conocimiento, compartes, fluyes, transmites, transmutas, la transmutación a través de la coronilla, del corazón, del hijillo y del hígado, porque son algunos de los principales tonales que tenemos, como por ejemplo los cuelloyos, ¿no? Estas círculos de energía que fluyen, y me dio la tarea de decir un poquito y satisfecho en la parte cuando eh, hoy en la mañana, bueno, todas las mañanas voy a pasear a mis perritos, pero también digamos, empecé a subir algunos videos en TikTok y cayó la coincidencia, ¿no? La sincronización sobre esta charla, ¿no? Porque en la mañana compartí un pequeño video. No fue total, pero sí como que sembrar la pequeña semilla en conciencia, ¿no? De saludar a nuestro Tatanatio, ¿no? A nuestra sagrada, a nuestro Padrecito Sol, a la sagrada energía que nos alimenta inconscientemente. Cuando lo hacemos consciente, se siente uno bien, se siente también empoderado de una cierta forma, pero con ecuanimidad, ¿no? Y compartir el tonal y la sabiduría, en verdad, es una experiencia muy fuerte, una experiencia que te da el valor desde el corazón. Parte de los ejercicios se manifiestan en esta integridad de los elementos, las frecuencias que se da con ATL, ¿no? El movimiento, la fluidez, el viento, la comunicación, la vida, obviamente el fuego, la fuerza y la voluntad, pero también representa la transformación. Todo lo que no necesitamos se transforma en cada tonal y en cada signo que manejamos, ¿no? Aquí lo que estoy viendo, veo muchos empoderamientos con las vestimentas de los trabajos que se hacen. Para mí, compartir la energía a través de los ejercicios es muy bueno. Como el tercer ejercicio de la tierra que usted compartió, es muy similar a la vuelta domingo, ¿no? Porque poner los pies juntos representa la raíz, ¿no? Arraizarte como los árboles, ¿no? O sea, los pies chuecos, los pies no tienen, digamos, pies como nosotros, los árboles, o sea, se extienden en todas partes, y abrir los deditos, o sea, abrirlos lo más posible los deditos y juntarlos es como arraizarte a la tierra, ¿no? Es esa parte. Y moverlos, como él decía, pararte a la mañana y sentir el rocío. Hasta que me cayó hoy el 20 de estar levantando las piernas, los piececitos, como si fuéramos levantando uno y bajando el otro, como usted lo explicó. Me cayó el 20 porque nunca la pude entender desde hace muchos años, y hoy, como usted lo explicó, es cuando me dijo en la vuelta domingo,
Es que es el sentir el rocío por las mañanas que ayuda a que el sistema inmunológico se active. Eso lleva a activar el sistema inmunológico en la parte de nuestro tonal y también de nuestra, eh, la palabra adecuada que también sería nuestro teochomali, ¿no? Este teochomali, le conocemos este campo áurico, ¿no? Nuestra fuerza y nuestro, que le conocen como aura, ¿no? Y este teochomali nos ayudan a proteger y transformar lo que está en el exterior. Yo cuando usted lo dijo, dije, ay, ya me cayó el 20, cómo es el ejercicio, porque no lo he hecho, no lo he hecho, o sea, no tenía yo el sentido, ¿no? O sea, la parte de decir, bueno, pero ¿cómo? Y el por qué. Pero como dice usted, y sí tiene razón, los abuelos hablan en clave para que nos hagan pensar y trabajar mutuamente, y eso es lo más hermoso. Y he estado compartiendo parte del estudio del Tonali, tiene mucha referencia a lo que usted menciona, Temastiali. No hay, no hay, como dice, palabras. Yo puedo compartir experiencias, puedo compartir, pero no se puede. Solamente que nos veamos en el Mictlán o nos veamos en esa, cada noche, en la ensoñación, ahí se explica. ¿Por qué? Porque entramos en frecuencia y vas a entender lo que hay ahí en esa parte de la ensoñación. Porque a nivel físico, nuestra conciencia cambia, lo terrenal, es otra dimensión, pero cuando hablamos cuando nos conectamos con la parte de la ensoñación, ya somos una frecuencia más, una frecuencia que podemos entender hasta sin hablar, ¿no? Se siente, se vibra, y obviamente los ejercicios sí son muy buenos, y si es por la mañana, caminar por la mañana ayuda bastante, limpia tu tonal, limpia las vías respiratorias, eh, limpia tu campo visual, los ojos, las lágrimas, todo esto, es un cambio bioquímico que te limpia todo el viento, ¿no? Ese, digamos, esos cuchillos de obsidiana, ¿no? Que ahorita están, que entran por la garganta y cortan todo lo que no necesitas. Yo creo y yo siento que es la responsabilidad primero, como usted dijo, de hacerlo. Ya cuando lo hagamos, ya es parte de esa sabiduría, compartir la sabiduría con la gente, con los demás hermanitos para compartirlo. Eh, Otra circunstancia del tonali es la parte de la conciencia. Creo que hay hermanitos que he visto en videos que el tonali lo tienen como que más arraigado a la parte sistemática, como que además este es el tonal, tu energía y pum, ya se acabó, ¿no? O es la energía que se manifiesta y ya, pero no hay, yo me quedo y pienso, ¿no? No es crítica, al contrario, observo para aprender de ellos. Y al observar de ellos digo, entonces él me está mostrando lo que no debo de hacer. Exactamente es lo que tengo, eso es lo que me está mostrando, ¿no? Y tratar de concebir ese tonal de esa persona, de ese hermanito, ¿no? Porque a veces esos tonales no son como, digamos, como que otra sistematización de programación, o sea, um, muy europeo, un pensamiento europeo. Tienen, como usted dice, aprendemos el náhuatl, pero con una mentalidad españolizada. Pero sí, analizamos, pensamos, sentimos y hablamos en náhuatl, entendemos la verdadera semilla. Y ahora yo comprendo, y mi propia experiencia ha cambiado un poco de mis propias fallas que he tenido, porque he tenido muchos errores. Es que ya no se tiene que para mí llamar medicina tradicional. Para mí sería medicina náhuatl, o sea, medicina de los náhuatl, porque representa el conocimiento del náhuatl, obviamente de la medicina, sea matemática, sea tonalpohualli,
sea Tonal Pocket, ¿no? Que obviamente sea la medicina de la palabra, de la poesía. Esto es medicina en cualquiera de los sentidos. Entonces, para mí, yo podría expresar a través del tonal la medicina náhuatl. O sea, que sería algo, creo que no, mucha gente lo traduce como medicina tradicional, sí, pero ¿cuál es esa? ¿Cuál sería la realidad de la concepción natural de todo lo que nos está plasmando dentro del Amostli? Este Amostli lo estoy entendiendo un poquito y ya mi pregunta sería esta, Sebastián, ¿nos podría después en una clase más poder entender la clasificación de, sé que están los cuatro rumbos, está Mitisli, está su tonal, está la energía y los rumbos, pero los atavíos que están ahí, ya para comprender un poquito más y entender como Tonal Pocket, que estamos estudiando por Tonal Pocket para nosotros decir, ah, así se maneja también el tonal, así lo concepto yo y así lo puedo yo poder aplicarlo, porque es aplicarlo, es trabajarlo, o sea, ¿para qué me voy a quedar con algo que realmente ni lo voy a practicar, ¿no? O hacer y digamos, de una u otra forma compartir, ¿no? Temas que en verdad son temas muy importantes y manejarlos con conciencia y he aprendido a ser más consciente, aparte de todo lo que ha pasado, ¿no? Y aparte de las experiencias que se manejan aquí ahorita, estas energías en Guerrero que están muy fuertes, pero son parte del proceso de la conciencia, de estos cambios que se tienen que generar para un bien común. Esa es la verdadera esencia, todo para un bien común, ¿no? Todo ese proceso. Y gracias por tomar la palabra, sé que me alargué un poquito, pero sí, Temastiani, y con el permiso de mis demás hermanos, de corazón les agradezco por compartir parte de mi propia experiencia y seguir compartiendo la medicina a mi forma, a las 3 o 4 formas que para mí es una pequeña semilla, ¿no? Que quiera tomar sería muy agradecido y sería muy compartido con el permiso también de los abuelos a través de su palabra, de los círculos desde el quinto hasta el primer círculo, ¿no? De esa sabiduría que nos están compartiendo y esos rezos y esos trabajos internos en las cuevas que hacen y todo. Cada vez que veo los videos que usted nos manda, yo me quedo con la mente, yo me quedo con la parte de lo más absorber y lo escribo, lo trato de hacer en náhuatl, ¿no? Y cuando voy comprendiendo, las ensoñaciones han incrementado mucho, ¿no? Pero bueno, Tlazocamati Temastiane y Tlazocamati, mis hermanitos también aquí reunidos en esta plataforma, mi más sincero agradecimiento a los abuelitos de Huehuetepolo también y de las cofradías Tlazocamati. Tazocamate nagnitzim, anemistlasocamachililia, motlahtol, motlanahuatil, iwan tlamatilis tlen tehuatzin, tikuit tlen tehuatzi tiktequiyotia. Yayumpa ken tikihtowa moneki titequipanoske, tikuiske, tiquihcuilosque, noihki tiktemactilisque iua ocseki tokniuan, akin kineki, noihki kuelita, momachtisque ken tehuameh. Gracias, hermanito, por su compartir, por su experiencia, por su palabra. Y sí está en lo cierto. Es necesario, es urgente compartir esto a través de nuestros medios posibles. Así con esto no morirán el conocimiento de nuestros ancestros. Y si es posible, que también ustedes eh, graben ese video donde están haciendo el ejercicio, también es bueno y compartirlo. Ahora, lo que, lo que yo sí les voy a decir a todos ustedes es que cuando nosotros, no, a mí me ha pasado, cuando yo estoy grabando el video para mandarles, sí lo hago, pero no me concentro igual cuando yo sé que no me están grabando, lo hago, me conecto y me dejo fluir.
¿Por qué les digo esto? Porque podrán ver mi video, dirán, no, pues es muy actuado el video, sí, pero, pero cuando yo me conecto sin estar grabando, en el video trato de no equivocarme tanto para que entendamos las instrucciones, pero cuando ya lo hago, no importa si no hice como debería hacer el ejercicio, pero me está funcionando, yo sigo, yo continúo. Va a ser mi Neltilist, ¿sí? Hermanita María, por favor, si nos comparte su palabra, a lo mejor tenía una duda porque vimos que levantó su mano. La escuchamos, por favor. Nos Sí, aparece. buenas noches. Buenas noches, Bueno, hermanita. lo Bienvenida. que les quería comentar era de que a mí me pasó que hubo un tiempo en que sin saberlo tenía una hemorragia interna. Entonces empecé a padecer mucho de frío y estaba haciendo un sol fuertísimo así, pero aún así sentía mucho frío hasta que bueno, nos dimos cuenta de que tenía la hemorragia y ya se detuvo y todo, y aunque fue muy difícil la recuperación, pero se queda como esto de que el frío, o sea, tengo que tener la manera de tener un poquito de calor con algún suéter, aunque esté haciendo mucho calor, pero Ujú. me es muy difícil y, por ejemplo, con los ejercicios que acabas de compartir, pienso que me van a ayudar mucho así. Pero bueno, eso quería comentar. Gracias, hermanita. La Socamati. Fíjese que estos ejercicios son para sanarnos, son para empoderarnos, son para calentar nuestro tonal. Decíamos, para vivir en equilibrio, en armonía, tenemos que tener frío y calor, pero tenemos que armonizar. Hay baños que a mí me han servido y que yo he recomendado, que cuando se enfría el cuerpo, a mí me lo aplicaron de niño, pero después empecé a observar y a ver y sí funciona. En una sillita de madera, tejido con palma, con una abuelita, un regular abuelita, pero que esa silla no sea de las altas, sino que hay unas chaparronas, chaparritas. Le pones la piedrita, te cubres totalmente con una cobijita, una sábana gruesa, y adentro, tú tienes tu cubetita de agua. Si quieres que te asista alguien, puedes, y si no, tú uno solo, una sola, agarra la agüita, le va echando la piedrita. Totalmente desnudo, entonces nuestros glúteos están aquí, por ejemplo, están aquí, y aquí está nuestra parte del ano, nuestra parte sexual, todo ese vaporcito entra por esta parte de abajo. Y eso nos sana, calienta también nuestro cuerpo. Se aplica eso para el cuerpo frío, que ya se enfrió por ciertas situaciones, pero también se aplica para el cuerpo de aquellas personas, sean niños, gente grande, que tienen desentería, que tienen diarrea, que creemos que son enfermedades por el frío, pero hay otra parte más importante. Para aquellas personas que en algún momento de su vida sufrieron algún espanto. También con eso se le calienta nuestro tonal, nuestro teoyaulía, nuestra vida. Dice, regresamos a la vida. Y también se aplica esa medicina para hombres y mujeres. Decimos que es que se enfrió su cuerpo, no puede procrear ni concebir un bebé. Y con eso se calienta. Son, es medicina, es el atlachinole en ese trabajo que está haciendo, el vapor. Y la agüita le podemos poner hierbitas,
Toda la medicina puede ser, no sé, lo que ustedes se ocupen, ¿no? Recuerden que también las hierbas, hay hierbas calientes, hay hierbas frías. Todas estas hierbas vamos a utilizarlo dependiendo de lo que necesite nuestro cuerpo, ¿no? Sí, hermanita, espero que sí les sirva, espero que les sea útil estos ejercicios para autosanarse y recuerden el alimento, vayamos haciendo ayuno intermitente, pero sí vayamos ayunando. Eso que no sea, no, hoy no voy a comer. No, 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 no. A lo mejor hoy si yo desayunaba a las 10, ahora desayuno a las 11 y poco a poquito, poco a poquito. ¿Por qué? Así como nos enseñaron que 3 veces comer, si es posible 4 veces, más la hora de la botanita, más la hora de la comida, más no sé qué tanto invento. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que debemos de estar comiendo? Nuestro cuerpo no necesita mucho de ese alimento. ¿Por qué? Fácil. El comercio, si no, no venden sus productos. Toma leche de vaca para que te fortalezcas. Oyes, pues si no eres, ¿no? Pero bueno, el sistema capitalista es lo que quiere, que seamos súper, súper, súper consumidores, que no nos alimentamos de todo eso, de lo que les decía, ¿sí? ¿Alguien más, hermanitos, que quisiera compartir su palabra, compartir su experiencia o compartir su duda? Si yo no lo sé, igual algún hermanito lo sabe. Estamos en el círculo aprendiendo. ¿Sí, hermanitos? No se duerman, no se duerman, falta la hora, toque del timbre para la salida. Bueno, creo que quedó. Hermanito, Sí, hermanito, hermanita Enrique. yo solo quiero saber si nos va a compartir la clase porque yo los martes llego ya tarde, vengo en el carro y exactamente cuando llegué era cuando usted estaba terminando de explicar los ejercicios y pues sí, en el carro no los puedo venir viendo, sí lo escucho, pero no lo veo. Entonces, ojalá que pueda compartir la clase para yo observar los ejercicios. Los fui escuchando, ya sé algunos, pero creo que me faltan otras cosas. No se preocupe, hermanito. El día de mañana, rumbo a mi trabajo, me voy a desviar ahí un ratito. Grabo los videos. No soy buen tiktokero, pero los grabamos y haga de cuenta, los voy a dividir. Un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio y se los envío al grupo. Los subimos al TikTok, los subimos al Facebook, los subimos al YouTube. Instagram si no tengo, pero con la única intención es que vayamos aprendiendo. Y pues que esto no se pierda, que se siga transmitiendo. Y estamos grabando la clase, hermanito Enrique, lo estamos grabando la clase. Yo intento lo más que puedo en la madrugada levantarme, descargar el video, tratar de subirlo antes de irme al trabajo, con la única finalidad es que esta clase esté disponible para todos los hermanitos, para que todos pues, podamos acceder, ¿no? Sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Mi hermanita Pilar, Le enseguida el agradezco hermanito Miguel. mucho, le agradezco mucho, Temastiani. Sí, hermanito. Y enseguida el hermanito Yao Yejecat. Adelante, hermanita Pilar. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente, hermanita. La escuchamos bien. Gracias. Am, Justamente hoy estaba platicando con una hermanita que yo casi no hablo en estas clases porque el inglés es el que hablo más. Ah, entonces, no sé, como no hablo el español como ustedes, a veces me da pena. Pero sí me gustaría compartirles que he estado ah,
atendiendo. He ido a prácticas de danza aquí locales a mí. Yo estoy en Texas, en Houston, y he estado regalando mis calendarios que he hecho y estoy emocionada porque pues hay gente en la vida real, en, en la vida física, no en el espacio digital, que está interesada de escuchar de mí, de lo que yo he aprendido con usted. Entonces, estoy preparando para hacer un tipo clase en inglés para los que están interesados, pero sí me gustaría compartirles a ustedes esa información porque pues es gracias a usted y a todos los hermanitos que pues aquí seguimos tratando de compartir ah, esta sabiduría ah, cultural que, que nos ha ayudado a todos individualmente en mejorar nuestras vidas y nuestras experiencias como humanos. Am, y sí, eso era lo que yo quería compartirles. Voy a tratar de practicar más hablando así en el grupo y compartiendo para que se me quite la pena. Pero sí, es todo. Muchas gracias, Temashtiani, Tlazokamati. Am, Ojalá todos tengan un hermoso día, una hermosa noche. Gracias. Tlazocamati, Tlazocamati no ignitzim. Y no, no, yo digo, le digo a usted, hermanita Pilar, a todos los hermanitos, no, no tengan pena, ni se cohiba. Yo lo que quiero es que mi principal interés es que vayamos creando esta familia, ¿no? Así como nos enseñan en el círculo, dice, no, no te burles, ni te rías si se equivoca alguien, porque tampoco tú eres perfecto. Aquí venimos a aprender, aquí venimos a hermanarnos, ¿no? Porque pues todos aprendemos de todos, nadie es el sábelo todo. Recuerden, recuerden el ejercicio de la sombra, ¿no? Decíamos que aquí esté el sol atrás de nosotros y vamos caminando y alcanza tu sombra. Caminas, también avanza, caminas, también avanza. Y es un cuento de nunca terminar. Así es el conocimiento. ¿Aprendes esto? Hace ratito el hermanito Yao Yekatsi ya lo comentaba, dice, oiga, esto que usted está explicando, el abuelito ya me enseñó, pero solamente me dijo que así, pero usted ya nos dice, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, inclusive acompañado de una plegaria en la mente, pero porque la boca va a estar ocupado con inhalar, pero la mente va a crear su propia plegaria y, híjole, es hermoso. Y gracias, hermanita, por compartir con los demás hermanitos que no hablan el español, que hablan el inglés, pero necesitan aprender. Adelante. Yo, como les he dicho, sin ambición de ganar ni miedo de perder, ustedes compartan, compartan. Entre más se comparta esta información, será, será como vayamos perpetuando este conocimiento. ¿Sí? Razocamate no sin pilar. Hermanito Miguel, por favor, lo escuchamos. Enseguida el hermanito Yao Yehikatsi. Por favor, Razocamate. Tlapehualte, Noniguan, Sí, ando caminando a ver si se escucha bien mi audio, ando afuera. lo escuchamos. Lo Este, escuchamos, hermano. pues para agradecer y saludar a la hermanita Pilar y agradecerle su trabajo, su tequio que hace de haber hecho las veintenas y que nos la comparta a todos. Un saludo, hermanita, un abrazo. También a tu dualidad, muy buena persona, un día pasó por acá. Este, y para compartirles un poquito de mi Neltilistri que usted ha comentado, maestro, con todos estos ejercicios. Vamos desarrollando poco a poco conexiones con todos los elementos, pero uno empieza a tener preferencias, como yo también, mi señor de la noche es Tlachtlicue. Entonces ya cuando agarro la agüita, pues entiendes, ya uno llega hasta como que le habla uno, se sienta uno con su Akexamani, que tiene al principio ella. También con Tonatiuh me paro todas las mañanas,
doy la plegaria de Maníaco Patlania, Mani, Mostla, Guano, Chipa, y y es algo que uno va desarrollando, pero fíjese que también con Ejecal el viento, voy caminando, lo siento, las plantas, me detengo. Nosotros vamos muy seguido a la montaña y allá arriba se hace muy presente, pero me he dado cuenta, y es por mi signo, que la conexión más fuerte que tengo es con la luna, con Mestli. Me gusta ver no sé cómo llamarle, las salidas de luna. Para mí es como ver salir al sol. Yo tengo mi lugar de poder, mi cerrito donde voy, hago mis ceremonias en las mañanas a veces o en las noches. Y es lo mismo que están describiendo, no se puede describir exactamente, más que vivirlo. Ah, esa conexión de esperarla, hacer un ritual, recibirla con unos cantos y ver cómo va saliendo. Muy parecido como sale Tonatí, pero como un espejo. Entonces entender esa dualidad, este, a mí me, me enseña mucho cada vez que voy, cuando hay. Y ahorita salgo, yo sé que ando por aquí, está nublado, pero se siente, ¿no? Se siente esta presencia. Entonces, pues ese es mi compartir, de que uno va desarrollando esas conexiones, yo le llamo hasta amistades de respeto con los elementos. Y poco a poco va uno caminando, falta mucho. Y siempre se necesita el consejo, la guía de los abuelitos y a través de usted. Así que Tlazocamati, Nochitlan Tinesmaca, Guantanamo Tinesmaca, no Nixin, Guante, Bastián y Yaolsin, y que anoche no yolo. La Socamati Nagnitzin, la Socamati Canoche Noyolo. Realmente, hermanitos, este camino no tiene fin de aprendizaje. Yo les aseguro que después de aprender los ejercicios les van a surgir más dudas, y más dudas, y más dudas. Y justo es eso el ejercicio que yo les ponía y lo vamos a ver ahora en los ejercicios del tercer círculo. Recuerden que les decía yo, párense atrás de su sombra. Vean, como esa sombra se estira, se va mucho más allá. Te paras atrás del solecito nuevo que nace, tu sombra se ve hasta allá, muy largo. Pero conforme el sol va avanzando, a la mitad ya queda bien cortito. Y otra mitad, ya no se ve tu sombra. Esto también tiene una explicación metafórica. Dice, cuando naces, tu tonal está bien empoderado, es grande tu tonal, es limpio, puro, sagrado. Pero ¿cómo se va desgastando? Se va desgastando cuando nos van reprimiendo todos esos poderes, esas emociones de sorprenderte, híjole, qué hermoso. ¿Y qué nos dicen los adultos? Ah, no seas tonto. Eso cualquier tonto lo sabe. Ahora te sorprendes por el sol. ¿Qué te pasa? ¿Y qué hacen con nuestras emociones? Nos los van matando. Pero nacemos con una energía grande, hermoso. Y como vamos avanzando en edad, y si no reflexionamos en ese avanzar en nuestra edad, llegamos a una edad anciana, soy un pobrecito de mí. No, no. Nosotros no debemos de seguir esos pasos. Voy aprendiendo, y aprendo, y aprendo, y aprendo, y aprendo, y aprendo, y aprendo, y aprendo. Es un mundo de aprendizaje inagotable, porque hay más por aprender. Estos ejercicios del tercer círculo que yo les voy a compartir, hermanitos, todavía utilizaremos estas presentaciones en PowerPoint, pero en el segundo círculo, como está aquí, miren, vamos a utilizar más a Moshli. ¿Cómo está aquí este Amoshli? Empezamos a explicar, es esto y esto y esto y esto, hay que utilizarlo. Pero por ello, hermanitos, perdón, por ello, en la veintena
en la veintena de Mostly, del 6 de enero en adelante, vamos a tener clases de lectura de Amós. Ya vamos entendiendo que esta hacha es la justicia. Ya vamos entendiendo que el color rojo, ¿no? Ahorita ya con esto, me imagino, los que estamos aquí, cuando muestra el color rojo, quiere decir es el tonal, es nuestro hijillo. ¿Ah? Y poco a poquito vamos a ir aprendiendo que el copetito, sí, el copetito son antenas perceptivas. Esta es una extensión de nuestra columna vertebral. Son percepciones, por eso cuando tenemos miedo se nos paran los pelos y sentimos nuestra cabezota grandota, ¿no? Por eso mismo, ¿sí? Entonces, Kamati no iknitzi o metoshli, nexahualcoyotl, y pampamotlastoltzin, campatehuatzin, o titechonili. Le agradecemos, abuelito, dos conejo, coyotito hambriento de aprendizaje y de compartir por su palabra. Hermanito Yoyekatzin, ¿lo escuchamos, por favor? Gracias por ceder nuevamente la palabrita sagrada y compartir. Y se me estaba una experiencia que he estado yo ya teniendo desde de los huracanes, ¿no? Ya, bueno, parece cuchito de pelo, pero en verdad sí es importante entender las partes de, como usted dice, las emociones, ¿no? Y los sentimientos y las energías que se manifiestan. Aquí fue duro y sí, obviamente, pues, eso es otra cosa que ya lo estaré comentando ya poco a poco en el grupo. Y hablando de que estamos en el tonal y Temastiani, aparte de que el tonal que nos limpiamos, nos curamos, y lo que yo he hecho es curar también el tonal de nuestra casa. También es importante limpiar nuestro tonal de nuestra casa. Una de las importancias, ejercicios, y esto es muy, muy, ya lo ha hecho nuestro sea Caltopitzin Quetzalcóatl, que por ahí dentro de las investigaciones, y creo que obviamente usted lo debe de saber, y los demás hermanitos, o se me equivoco, es el barrer. El barrer también implica limpieza y también, o esa limpieza, bueno, aparte del barrer, de quitar el polvo, es la limpieza del tonal de la casa. El barrer, poder, digamos, intencionar la escoba. Si de preferencia tenemos escobita de vara, un poco sería un poco más pues, adecuado, ¿no? Pero si no tenemos, pues intencionamos con las escobas, pues, comunes, ¿no? Pero sí que sean palitos pues, de madera, ¿no? O sea, que tenga el palito de madera. Intencionar con las escobas y yo, pues, me di la tarea desde esa vez de que pasó estas circunstancias en el Guerrero, empezar a barrer, empezó a cambiar las circunstancias aquí en la casa. Observando las otras casas que, aunque no crean, pues ya el vecino ya se separó, hay más estas energías encontradas, ¿no? Y aquí en la casa seguimos de una cierta forma, pues en equilibrio, ¿no? Hay altas y bajas, pero he visto que los demás se enojan, que los demás no tienen esa energía, digamos, como dice, de una densidad, de una energía densa. Y el barrer nuestra casa en verdad nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque obviamente si lo podemos hacer con bueno intencionar con el agua, hacer nuestras propias oraciones, nuestros propios métodos de curación funciona. Puede ser con plantas, puede ser con agua, vinagre, sal, ya que hayan limpiado con cloro y todo su casa, una cubeta especial o un elemento donde poder que estas energías del agua y de la tierra y del viento, pues limpiar y barrer nuestras casas, y más en la calle, en la parte donde entran esas energías y salen energías. ¿Por qué? Porque cuando entran, pues entramos con los zapatos, ¿no? O sea, atraemos esas energías con los zapatos y salen porque pues entramos de la casa hacia afuera, ¿no? Y dejamos si se contamina. De una u otra forma podemos decir que se contamina, pero no quiero ver tan coloquial. Son transmutaciones adecuadas que se generan, ¿no? Pero sí, barrer
esas energías es muy beneficioso. También el ejercicio del barrer a nivel físico se crea se mueven mucho los músculos, los de la cadera, la de las rodillas, la de la cabeza, la de los hombros, las manos. Es un ejercicio que ustedes hacer. Se mueve esa energía, ese chimale se mueve. Háganlo en verdad. Dicen, ay, es que porque el barrer, si lo hacemos intencionalmente, aparte de limpiar nuestra casa y el barrer, nos mantiene en una cierta forma, no energía más equilibrada. En verdad, háganlo y ustedes podrían tener su propio mintilistri en barrer y que esa energía, porque al barrer están estimulando órganos internos como es la parte del estómago, la parte del abdomen, los riñones, activas mayor presencia en los riñones, inclusivemente para nosotros los hombres nos ayuda en la próstata, en verdad, porque se hace un esfuerzo interno en todos los órganos, igual en las mujeres. Ya ve que luego hay veces cuando las hermanitas tienen sus periodos, no barran. O decía la abuela, no estás en tu periodo, en tu luna, no barras. No tienen que barrer. ¿Por qué? Porque tenían esa energía ahí que están de una u otra forma transmutando y al barrer pues hacen mucho esfuerzo en la parte del vientre, en la parte de la parte reproductiva de la mujer. Igual cuando uno está embarazada, pues igual no pueden barrer, ¿no? Pero si ustedes no están en su periodo, pero sí obviamente en la parte de los genitales también se crea esa fuerza. También ahí hay un tonal muy fuerte también para que esa energía se limpie, que se transmute y que haga ese reforzamiento en las glándulas suprarrenales, como también en la parte de, digamos, también se le conoce como una limpia ya un poco más coloquial, un drenaje linfático también, porque mueves en las partes de las linfas, también obviamente mueves las fascias, digamos, musculares y creas por reforzamiento de todo el sistema musculoesquelético. Eso quería compartir también, Temastiani, en mi experiencia y obviamente que podamos limpiar y sahumar nuestro tonal de nuestra casa es muy recomendable. Si lo podemos hacer, pues bueno, prender nuestro poco chicomi diario, yo lo hago diario, ¿no? Aunque no es uno pequeñito, pero hay el otro, pues bueno, sabemos que tenemos que tener el ceremonial, tenemos que tener el especial de la ceremonia, y pues uno diario, pero si no pueden, pues bueno, seguir con las matemáticas, ¿no? De de nuestra contabilidad para que la casa se siente bien, ¿no? O sea, con las lunares, con las levantamiento de luna, todo este sistema es muy extenso, ¿no? Pero sí es importante limpiar nuestra casita con agua, vinagre y sal. Es también una buena, o con plantas medicinales, ¿no? Que ya sabemos, romero, ruda, albahaca y otras más, ¿no? Y eso es lo que quería compartirte más, Tiani, para que nuestro tonal tampoco, pues es como si fuéramos, pues, como yo les digo, ¿no? Cuando vienen a limpiar. Es como si estuviéramos lavando un carro y en el camino te vuelves a ensuciar. Es igual, si nosotros no limpiamos, pues nuestra casa está sucia y nos volvemos a ensuciar poco a poco. Entonces tenemos que ser, digamos, más observadores en que ya hicimos los ejercicios, pero también el ejercicio de limpiar nuestra casa, para que nos mantengamos lo más posible en equilibrio, ¿no? Y eso es lo que quería compartirte, más que mía, y que ya después los hermanitos puedan comentar el ejercicio que acabamos de mencionar y sus experiencias. La Socamati, sería todo Tlazocamati eso. Nagnitzi, Tlazocamati, como Tlamachilis y Camotequillo. Sí, en efecto, hermanito, le agradezco infinitamente su experiencia, su compartir. Y pues sí, esperemos que estos ejercicios, mañana yo les pueda grabar esos videos de los ejercicios y enviárselos. Y para que el próximo martes estemos nuevamente reunidos como el día de hoy
y trabajar el día martes, trabajar con una energía también muy poderosa, que necesitamos justamente, uno, conocerlo, para qué nos sirve. Dos, llevarlo al campo de los Amosh, ¿no? O sea, ¿cómo esto que yo hago cotidianamente está escrito en los Amosh? Y es que, como dicen los abuelitos, es que yo no lo estoy inventando. Eso ya existía. Lo único que hago es estarte diciendo, si le gustas hacerlo, hazlo. Ya se ha hecho. Ya hay experiencia. Ya hay Neltilist. Pero ahora, genera tu propio Neltilist. ¿Sí? Tlazocamatimiec, no ignitsit tecpatzin, hermanito Josh, bienvenido. Timicelia y Camiec Mawisot. Matimitzcaquican, que tehuatzin tleno ticnequiti techixpantis, paín tlacentlalisli, campatejuameti mumachtia, campatejuameti mupaleuia. Bienvenido, hermanito, y pues esperamos más bien su palabra aquí en esta reunión, esta humilde reunión donde pues vamos compartiendo lo que aprendemos, lo que hacemos y cómo podemos ayudarnos, ¿no? Tlazohcamati y bienvenido. Tlazocamatimiet, Temachtiani. Pues primero que nada, darle mucho las gracias por todo lo que nos ha enseñado cada día. Todas sus lecciones han impactado mi vida para bien. Me han ayudado a conocer sobre las trecenas, o conocer partes de mí que no me daba cuenta, pero digo, todo está conectado con la naturaleza, con nuestro origen, y he aprendido mucho y algo que me emociona mucho es compartir la medicina, compartir esa medicina de la cual aprendemos, del, como lo que nos decía, que a veces una palabra puede ser medicina. Y eso lo he llevado mucho a la práctica y pues le quería compartir que su palabra está llegando a muchos corazones, a muchas personas, está impactando muchas vidas y, y ahorita pues he estado desarrollando mis proyectos de herbolaria y he estado llevando medicina a muchas personas y eso me ha hecho sentir muy feliz, me ha hecho sentir que estoy contribuyendo algo a mi comunidad y, y aprendiendo en el camino. Y de hecho me gustó mucho lo que acaba de comentar el hermano que acaba de hablar, porque yo precisamente hoy, bueno, ya organicé todas mis plantas, mis hierbas, y durante ese proceso siento que hubo tantísimo aprendizaje, inspiración, o sea, muchas cosas buenas del esfuerzo y del trabajo. Y hoy precisamente estaba barriendo el piso y sí, sentí esa misma energía de nuestros ancestros, cómo nuestros ancestros hacían esto, cómo ellos también limpiaban su espacio y es algo neuronal, algo que tiene que ver con aspectos humanos, científicos, que aún ni a siquiera a la fecha podemos completamente entender, pero que nuestros antepasados conocían a la perfección. Y muchas personas, o sea, a veces me preguntan, pero es que ¿cómo es que lo sabes todo esto? O sea, pero le digo, o sea, esto ya lo sabían nuestros antepasados o sea, desde hace mucho tiempo, pero es conectar con ellos lo que nos ayuda a revivir esas memorias, nos ayuda a comprender lo que ellos nos están transmitiendo constantemente. Y usted, maestro, es una fuente de ello, es una fuente de ese conocimiento de nuestros antepasados. Y pues por eso también pues le quería dar muchas gracias y pues bendiciones a todos sus alumnos allá también en Guerrero, que Dios los bendiga mucho y pues yo ahorita no he tenido la economía, pero me gustaría también un día poder mandarle dinero para apoyarlos. Y pues sí, muchos saludos, maestro. Y a todos, compañeros, saludos. Tlazocamati Negnitzim, le agradecemos, hermanito, por su palabra. Recuerde que todo es perfecto, que llega todo lo que llega justo cuando tiene que llegar. No se preocupe, todo fluye. Todo lo que le demos al universo se nos regresa triplicado. Y me da muchísimo gusto
de que esto vaya trascendiendo, que poco a poquito vayamos avanzando. Y como les digo, para mí, escuchar, comprender que hemos influido mucho o poquito en sus vidas, pues nos llena ese espacio, es miel, flores para nuestro espíritu, porque pues estamos cumpliendo con la misión, ¿no? Y que es justamente eso, sentirse realizado de lo que amas hacer, pues es la mayor satisfacción también que podemos obtener. Ya les mandaba yo un meme, dice, no, pues ya me cansé de dar clases, ahora voy a vender tacos. No, no podría dejar algo que amo hacer, la de compartir la palabra. ¿Sí? Igual y me pongo a vender tacos también, pero un extra. Bueno, hermanitos, yo les agradezco, na mezcla soca machililia, capanica tongo antonemía, toteuan, nochitlente juame ticpía, toculuan, huehueteculu, paqui, pampa, ni cantinemi. Pero yo les comento que a los abuelitos les he compartido estas cosas, algunos videos llevo, los descargo y ya le pongo donde ustedes comparten su palabra y pues dicen, no, pues, qué bueno que está llegando donde tú quieres que llegue. Pero dicen ellos, ese es tu trabajo. Digo, sí, pero sin ustedes no podría compartir yo nada, ¿sí? Entonces, ¿qué más les puedo decir? ¿No? Tlazocamati. Muchísimas gracias. No sé, hermanito Víctor, ¿quiere compartir algo o le cedemos la palabra al hermanito Miguel? Bueno, Temashani, pues yo solamente darle las gracias por tantas cosas que nos ha enseñado, tantos ejercicios que nos ha brindado, el conocimiento que ha compartido, que es verdad, nos ayuda bastante. A mí, en lo personal, me ha ayudado bastante a fluir, como dice usted, vamos a fluir, todo llega cuando tiene que llegar, ¿verdad? A no desesperarse, estar calmado, controlar la mente, a protegerse y tantas cosas que nos ha enseñado Tomashian que pues mencionarlas todas es bien difícil, ¿verdad? Entonces yo solamente para darle mis gracias totales y pues también a todos los hermanitos, hermanitas por compartir su palabra, su Nextilistli, el cual pues nos ayuda a todos a crecer, ¿no? Tlazohcamati Tomashiani. Tlazocamati nognitzin, kikamotlastol, tencatitechpaleuia. Gracias, hermanito, por su palabra, que nos ayuda y nos fortalece. Hermanito Miguel Ángel, por favor. Sí, ya, disculpe, pero quiero agradecerle también al hermanito Yayacaxin. Pero antes también reconocer al hermanito Víctor por todo lo que nos manda, esos videos tan hermosos, esas tierras ancestrales que nos compartes, hermanito. Gracias, gracias por tu medicina. Claro, Camati. Y nomás Tlazocamati. gracias, hermano. A ver, algún día iremos a visitarte ahí. Acá tienen su Es- casa, hermanito, todos. Y créame, hermanito, que esos videos no le dan no transmiten la belleza y las energías que se sienten en esos lugares. Generalmente trato de no compartir mucho, porque si no, pues ahí estaría pasándoles muchos videos, pero cuando voy a esos lugares, con todo el conocimiento que el Temashani nos ha brindado, ya no es ir a la montaña, es ir a un lugar sagrado, ¿verdad? Entonces, Tlazocamati, a Temasheni, a Tlazocamati también, hermanito Miguel Ángel, abuelito Miguel Ángel, porque sin su trabajo, ¿verdad? Muchos de nosotros aún estaríamos tratando de buscar este tipo de conocimiento y usted nos brindó esa conexión con nuestro Temasheni que nos ayudó bastante a crecer. Tlazocamati, abuelito Ometoshli. Tlazocamati nogneva. Claro, Camati, me dicen Víctor. Ah, y Canoche no, yo no. Sí, somos un puente y estamos tejiendo comunidad, pero
ahorita le quería compartir antes que se me pase, porque tenía tantas cosas, y para hacerlo breve, del hermanito Yayoye Caxin, de Barrer. Sí tiene toda la razón, lo reconozco y también quiero decirle que he aprendido mucho de él, hermanito, de todo lo que compartes. Tu conocimiento llega en ondas y es mucho conocimiento el que sueltas. El limpiar uno, yo lo hago en mi casa, se limpia y se siente la energía, lo hago en mi negocio y entra, la gente entra más contenta, ¿no? Entonces el aura, también el tonal del negocio. Y me trajo esto a la mente porque yo no hice muchas ceremonias en México, yo las aprendí a hacer aquí. No sé cómo le hagan los Wixárika, pero nosotros vamos a ceremonias de solsticio, equinoccio, solsticio, eh, estilo Wixárika, con el abuelito. Y que después de que se abren, son 4 cantos que se hacen toda la noche, se mantiene uno despierto desde que se mete el sol hasta que sale. Y después de cada canto, bueno, perdón, antes de cada canto, y cuando la gente pasó y luego ya se sienta, se barre con una escoba hecha de varitas y se barre la energía, y luego ya empieza el canto, son 4. Entonces, eso lo hacían nuestros abuelos, como me pusiste a pensar, y esto, como dice el maestro Yaol, lo vienen haciendo desde hace tiempo, nada más que uno no los reconocía, y ahí hay que retomarlo. Así que te agradezco porque eso salió y me está sirviendo mucho porque lo tenemos que hacer en las ceremonias también, como, no como un rito, sino como recoger las energías, porque entra la gente, se va y sale del círculo y entra y ahí está, ahí se queda la energía. Así que muchas gracias y gracias, maestro Yaolsin, por darme la palabra. Tzotzolcamati, Nogniti. Tzotzolcamati. Hermanito Pedro, lo escuchamos, por favor. Sí, Tamash tiene buenas noches y buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, solo para agradecerle, maestro, por los conocimientos que ha compartido con nosotros y con su servidor sobre el tonal Bawali, que es algo tan profundo, tan maravilloso, que nos hace despertar en nosotros, no importa la edad. Hubiese sido maravilloso si me lo hubieran dicho cuando tenía 7, 8 años, pero me llegó a los 65 años, 66 años, pero yo pienso que nunca es tarde. Hay que pensar como el gran pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, que pintó hasta los 96 años y se sentía joven aún. Y sí, maestro, todo lo que usted nos ha enseñado y nos enseña es completamente profundo. Pero siempre existen los peros porque a veces pues nos perdemos y eso es lo más inhumano que podamos hacer cuando nos perdemos en los caminos que se encuentran. Les voy a leer algo de que en veces cuando estoy tranquilo escribo, maestro. Yo pienso que esto nos sirve a todos en este camino y en este proyecto, el que usted nos está enseñando y nos está mostrando. Dice, una transformación profunda de la conciencia humana está disponible ahora, sin importar quién sea usted o dónde esté. Trato de mostrarle cómo liberarse de la esclavitud de la mente, cómo entrar en un estado iluminado de conciencia y cómo sostenerlo en la vida diaria. Ser presencia, ser mente, ser felicidad y ser conciencia. El fin del sufrimiento es cierto. El poder de la hora existe. Si ya no aceptamos eso que llamamos sufrimiento. La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y del conflicto interior o exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento. Solo el bien puede dar la luz y la felicidad.
Todos los caminos llevan a la libertad si los hombres no claudican. Cuando digo hombres es que porque aquí no hay género, todos somos el mismo ser humano, hombre y mujer. No claudican, ni se rinden. La lucha del hombre es y será, somos el despertar que busca el día. La mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Usted puede liberarse de su mente a voluntad. Usted, depende de usted, de apagar ese botón cuando usted decida hacerlo. Y sí, maestro, entonces estamos aprendiendo y quisiera que mis hermanos, los que estamos en este diálogo charla o conferencia, hagamos esa conciencia de que sí podemos, maestro. No es fácil porque es doloroso el sacrificio para lograr el objetivo, pero no hay que desanimarnos. Y me encantó algo que usted nos ha hablado, maestro, de que cómo enseñan los abuelos sobre el círculo. ¿Lo podría repetir, maestro, cómo que dice que hacen un círculo y el que enseña se habla en medio del círculo, maestro? Así es, Bueno, ¿verdad? sí, así es. No Porque, precisamente en el centro. Todos estamos en un círculo. El único que tiene el honor y se merece estar en el centro es el abuelo. el El fuego. abuelo, fuego. Oh, maravilloso. Sí, Todo maestro, se- porque, sí, sí, dígame, maestro, dígame. todo este es como este círculo que vemos aquí, son las energías. Este somos nosotros. Y son 20 energías. Y son 20 abuelos. Cada uno representa una energía por el trabajo que le toca hacer. Y este que está al centro aquí, nadie más puede ocupar su lugar. Porque él Mara- es el gran abuelo. Yo puedo estar aquí, en esta esquina, en este rumbo, pero jamás puedo yo decir, aquí yo soy el que lo sabe todo y todos ustedes. No, porque tenemos nuestro tonal, brillamos con nuestra propia luz, sin opacar a alguien que está al lado. Sí, porque leyendo de los libros que mandan ahí la biblioteca de la ciencia, no sé de quién es ese canal de los hermanos, y me encontré un libro, maestro, maravilloso que se llama Libro Iniciación de Jesús. Así que yo pienso que nuestros abuelos, nuestros ancestros, casi caminaban en el camino perfecto, maestro. Porque dice, así decía Jesús, en el templo de Heliópolis. El círculo es en símbolo del hombre perfecto. Y el 7, el número del perfecto hombre. Usted nos ha enseñado eso, maestro, de que somos el 7 somos nosotros, maestro. O sea, el conocimiento es profundo, maestro, y no es de hoy, es desde que el hombre despertó o llegó a este plano, maestro. Gracias por sus enseñanzas, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y estamos a su orden, maestro. Saludos a mis hermanos. Tlazocamati no ignitzin, tlazocamati y camotlastolzin, tlentejuatzin, titech, mactilia, titech, tlayocolía. Le agradecemos por su palabra y por su experiencia que nos los comparte en el ámbito de la vida. Creo que tenemos mucho por qué aprender y como bien usted lo dice, la edad no es obstáculo. La edad solamente son cuenta de años. Hay jóvenes viejos y habemos
viejos, jóvenes con ganas de aprender hasta el último aliento. Hasta cuando ya nos dé el último aliento, seguiremos trabajando. Eso no hay que no hay que tenerlo presente también. Recuerden el huevo escoyot y el Ixtlilton, el coyote anciano, sabio, pero también está el coyote vigoroso, astuto, listo para aprender y compartir su energía. Tlazocamati Nognitzin Pedro, le agradecemos su palabra. Hermanita Ana, por favor, la escuchamos. Gracias, maestro. Tlazocamati. Tlazocamati Temastiani, bueno, Iniwan. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, hermanita. Oyahuate. Una disculpa no haber podido entrar a tiempo a clase, pero pues estaré viendo la grabación de Mastiani. Sin embargo, pues lo que alcancé a escuchar, pues me parece muy, muy interesante, muy profundo. Pues son diferentes, diferentes mensajes. El mensaje del círculo, de cómo debemos conducirnos. Para mí el círculo, según como lo entiendo, pues representa la igualdad. Porque al sentarnos en círculo siempre alrededor del fuego, sabemos que todos, pues pertenecemos a la misma unidad. ¿Sí? Desde luego que es importante reconocer el esfuerzo y la voluntad que tienen algunas personas, los hermanitos que van, como dice usted, con esa hambre de conocimiento. Y aparte, pues de eso, pues compartiendo, dando esa sabiduría que van aprendiendo, que con tanto esfuerzo aprenden. La verdad es que es una motivación. Como usted dice, a veces una palabra es medicina. Y la verdad es que, y medicina, y pues una palabra sirve para recordar, como lo que decía el hermanito, el hermanito Temastiani Yeyecatzi, de la escoba. Y yo recuerdo que, pues, para mí es una metáfora que también, como las metáforas de las energías, que también impactan el cerebro, y como dicen, están grabadas en el amostli. Y eso de la escoba, pues viene, los abuelitos hacían eso. Yo me acuerdo que en la casa de mis suegros, cuando barría allá en la montaña, lo hacíamos con palitos secos. Hacíamos una escoba y con esa se barría. Y ya cuando se terminaba esa escobita, pues se quemaba. Entonces, y me acuerdo que pues yo estuve muy enferma hace tiempo. Y me acuerdo que una persona, un abuelito me decía, cuando no puedas dormir y te sientas desesperada, ponte a barrer. Y la verdad es que eso se me quedó. Y me decía, ponte a limpiar. Barre con esa escoba, cómprate una escoba y luego trapeas, dice, de afuera hacia adentro, con hierbas amargas. Y de adentro hacia afuera, con hierbas dulces. Después avientas esa agua. La avientas, y ya me decía que a qué rumbo la aventar. Y entonces, pues, todas esas enseñanzas, pues a veces, pero a veces uno las hacía yo las hacía escondidas, con miedo, porque yo decía, es que van a decir que estoy loca. Sin embargo, todas esas enseñanzas me ayudaron a ir creando otra conciencia. Voy muy poco a poco, he aprendido muy poquito, voy muy poco a poco, pero voy aprendiendo. Y es bonito porque cuando uno tiene en el tilisli, como usted dice, cuando uno pone en práctica, lo puede uno compartir con los demás, es cierto. Y a veces yo sé que pues el tiempo por el trabajo, por las actividades, pero creo que es muy importante, para mí ha sido importante detenerme
y hacer lo más importante que es, pues que es sentirme, trabajar, hacer los ejercicios para sentirme, para mejorar, para crear esa armonía. Y pues le agradezco infinitamente, Temastiani, porque pues realmente me va cambiando, me va cambiando esa percepción, esa epistemología, esa forma de ver el mundo, esa forma de ver de una manera muy diferente, que tanto pues, me sigue haciendo falta seguir cambiando. Voy poco a poquito y como decía el hermanito Pedro, nunca es tarde, porque si yo pienso que porque ya estoy grande, ya no puedo hacer las cosas, pues es como si, pues como que no es importante, no soy importante porque ya crecí, pero todos somos importantes. Tlazocamati, les agradezco mucho a todos los compañeros, a todos los temastianis que aquí, le agradezco mucho a los abuelitos y pues a las energías que se hacen presentes y que ahora tengo tan presentes en mi vida. Tlazocamati, temastiani, iguano, iniwan, ascanhuanica. Ashkawanika no iknitzin, callejuin, ticontlamiltisque tu tequiyotzin, campa timomachtisque, samocawa moneki tejuame ticuitasque, timomachtitasque, tiyequitlachiasque, ticaquisque, y con cachicuali tenemisque. ¿No? Pues les agradezco, hermanitos. Con esto vamos cerrando ya la clase y agradeciéndoles por su palabra, por su experiencia, por su conocimiento, y que sí es importante observar, es importante, pues ahora sí que a veces no juzgar, ¿verdad? Y sobre todo no juzgarnos a nosotros, porque de que nos juzguen, pues puede igual que no nos pase, ¿no? Pero juzgarnos a nosotros es lo más delicado que podemos hacer, ¿no? Entonces, les agradezco su tiempo, su espacio. Cerramos con la palabra del hermanito Yaoye Yekatsi. Y pues adelante, hermanito. Tlazocamati, Temastiani, gracias nuevamente y agradecer poder compartir lo poquito que sabemos. No sé nada, ni sé mucho. Sé lo que en la presencia nada más. Y agradecerlos al abuelito Metoshli, a la abuelita Ana, todos somos maestros, al abuelito Pedro, todos somos maestros y vinimos a aprender. En correlación en la parte del barrimiento, creo que sí se podría decir esa palabra, en la Gran Tenochtitlan ahora sí que había mujeres que barrían, eran encargadas del barrer en ciertas zonas de la gran ciudad de México, Tenochtitlan. Y obviamente no me acuerdo en qué veintenas tenía que barrer, eso lo tengo que ver bien porque hay un... es en los... creo que sí, creo que es a donde están los grandes vientos, creo que es esa, en esa veintena. Ochpanilistli, Oxpanilistli, exactamente, el ahí es barrido a donde se barra. de los Exactamente. caminos. Exactamente, ahí es a donde las mujeres, o sea, las mujeres, es la que barrían y daban peticiones correspondientes, ¿no? A buenos augurios, a quitar lo malo y hacer pedimentos a los grandes barrimientos. Creo que sí es en ese, creo que sí es. Entonces sí, hay que recordar, hermanitos, que esto es, no, ahora sí que nada nos sacamos de la manga o lo inventamos, porque ahí están escritos sí contiene, como dice la abuelita Ana, ¿no? Que barrer en la noche sí. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean a nivel anímico, a nivel fisiológico, obviamente se crean estas sustancias en el cuerpo en el movimiento. Aunque no lo crean, es como un semicírculo que se crea al barrer, como la derecha, como la izquierda. Estás equilibrando tu tonal y tu nahual. Y ese es el secreto del barrer. Después, si me dan la oportunidad de hacer un pequeño video a mi propio Mitilistli y lo que otros hermanitos lo vayan complementando con sus propias experiencias, parte del barrer o del barrimiento de esas energías. Eso quería comentarles y reforzar que sí, obviamente existe el barrimiento
Sabemos que en las otras culturas europeas antiguas también la escoba representa también otro significado, ¿no? Pero es un poco más a su pensamiento, pero aquí contiene la limpieza. Y nosotros, aunque no lo creamos, el que tenga la oportunidad de bañarse 3 veces al día o 4, es estar en armonía. Eso creían nuestros abuelos, ¿no? Que en esa parte de bañarnos constantemente, tu cuerpo está limpio para que encuentres el equilibrio a través de la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza no es sucia, es equilibrada y es limpia, ¿no? Por eso agarramos estos ejercicios, porque la energía de los elementos nos equilibran, transformamos, creamos y obviamente transmutamos esa energía del pensamiento. La Socamate mía, y gracias por sus palabras, y esperemos compartir un poquito más sobre esas medicinas, que todo está ligado, todo está engranado, no nada está suelto, ¿no? La Socamate mía, y gracias, abuelito, Yoselo, por este círculo sagrado. La Socamate mía, y eso sería todo. Tlazocamati no ignitzin, ika motlahtol, ika motlapalewil, panito nemisque, campatonenque. Les agradezco, hermanitos, por su palabra, por su conocimiento, por haber estado aquí vibrando juntos, armonizándonos. Namechtlazotla y canochi no yolo, timoitasque mostla, timonotasque, antimotlaspalosque, timoitasque manipa mictlam. Les agradezco, hermanitos, por haber estado el aquí, el ahora, el día de hoy, de estar aquí juntos. Y pues nos vemos en esta ensoñación. Vamos trabajándolo. Y mañana yo ya les envío los ejercicios y la clase del día de hoy. Tan pronto esté en la plataforma, lo descargo y lo subo a YouTube para que todos podamos acceder a esa información. Timoitas que mostran Niwan, Matimo se ubican. Timoitas que mostran Niwan, Que mostran Niwan. La Socamate